Hoy hablaremos de la imagen de Dios en nuestro prójimo. Ya como vieron, hablamos de amar a Dios, amar a nuestros hermanos en la fe y que no debemos amar. Ahora, quisiera que nosotros ensancháramos nuestra visión de las personas que deberíamos amar. Nosotros tenemos claro que debemos amar a nuestra familia, esto sobre todas las cosas. En un segundo plano, sabemos que debemos amar a la familia de la fe. Ahora, somos un poquito más generosos y decimos que podemos amar a las personas que nos caen bien. Y establecemos relaciones de cierta confianza, cierta afinidad con aquellos que no son familia, no son hermanos cristianos, pero nos caen bien, son personas buenas. Ahí incluimos algunos del trabajo, algunos vecinos y quizás un señor o dos del mercado, no todos tampoco, pero hasta ahí llega nuestro círculo de las personas que sentimos el deber de amar. La Biblia nos dice que nosotros debemos extender eso aún mucho más allá, que debemos amar a todo ser vivo por esta gran verdad, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, yo quisiera que ustedes me dijeran ¿qué ustedes ven aquí? ¿Qué ustedes ven ahí? ¿No se ven? La imagen de uno mismo. La imagen de uno mismo. ¿Se ven? Bueno, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero mientras más pasan los años, usted se ve más parecido a mamá o papá. Y en pronto tú puedes decir, ¿sabe qué? Aquí estoy viendo a mi mamá. Las cejas de mi mamá. O las orejas de mi papá. O mira, este color de piel me lo regaló mi abuelo. Y cada uno de nosotros, en la imagen que vemos en el espejo, vemos un reflejo de nuestros antecesores. Principalmente de papá o de mamá. Pero aún más que eso, nosotros deberíamos ver en ese espejo, en nosotros mismos, una vez más, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es un título muy grande que deberíamos meditar en él. Imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice que dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y creó al ser humano a imagen, a su imagen lo creó. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se arrastran por el suelo. Hay tanto contenido en estas palabras. Es el momento cumbre de la creación, donde a diferencia de todo lo demás, Él dice, voy a hacer algo que me refleje a mí de manera particular. Cuando nosotros leemos el Salmo 8, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, cuando nosotros vemos algo tan majestuoso como un amanecer, un atardecer, vemos allí parte del poder, la belleza, el diseño, la sabiduría, propósito de Dios. Ahora, ¿por qué cuando crea al ser humano dice vamos a hacerlo a nuestra imagen? Es porque hay algo especial en el ser humano. Toda la creación tiene un atisbo de la gloria de Dios, pero el ser humano, Él puso un esmero especial para que le reflejara en la tierra. Dios creó al ser humano de una manera muy planificada. Miren, muy diferente a todos los demás, Dios está hablando consigo mismo, el Espíritu,
el Hijo y el Padre. Y Él está diciendo, hagamos al hombre. Lo que nos está diciendo que Él pensó antes de crear. Hubo una intención previa a la creación. Lo que nos dice a nosotros que tú no eres un accidente. La idea que tú nacieras no se le ocurrió a papá y a mamá. Ellos fueron simplemente instrumentos de Dios para que tú llegaras a la vida. Dios desde el cielo, con toda intención, te dio la vida, así como lo hizo con Adán y Eva. La palabra del Señor dice que ellos se sentaron, conversaron y trabajaron en equipo. Hagamos. Es un trabajo de mesa, como podría ser cualquier equipo de deporte, cualquier equipo empresarial o cualquier staff de una iglesia. Ellos están sentados, coordinando, poniendo en ello esmero, intención, propósito. Y luego ejecutó. ¿Por qué? Porque Dios tiene la posibilidad de ejecutar todo lo que desea. Si alguno de nosotros se atreviera a hacer alguna remodelación en casa, hay un diseño previo y hay cierto presupuesto. Y tú dices, con el presupuesto que tengo, con los gustos que tengo, pudiera hacer este cambio o aquello. Pero a la hora de ejecutar el plan, hay que modificar, hay que ajustarlo según los cambios, según los recursos que hay. Pero Dios no es así. Dios, cuando se proyecta, ejecuta todo lo que se ha propuesto. Por tanto, Él dijo, hagamos, y de luego lo hizo. Y el poder de Dios es tal que creó al ser humano. Él lo creó del polvo de la tierra y puso en ese polvo su espíritu. Y con el espíritu le dio el carácter de persona al ser humano. Y aquí debemos tener este contraste. Somos una mezcla de polvo y divinidad. No somos seres divinos, no somos mini dioses, no somos ni tan siquiera un Dios más. Pero en nosotros está la imagen de Dios. Cuando nosotros consideramos que somos polvo, deberíamos revestirnos de humildad, de sencillez. El salmista ora al Señor y dice, Señor, acuérdate que somos polvo. En el Salmo 104. Es decir, si tú no pones tu misericordia, si tú no nos das de tu amor, si tú no obras a nuestro favor, acuérdate que nosotros somos polvo. No somos nada sin ti. Ahora, porque sobre este polvo Dios puso su mano, como sobre este polvo Él puso su espíritu, y sobre este polvo Él puso el diseño para que nosotros reflejáramos la divinidad en la creación. Entonces ese polvo tiene dignidad. Y la dignidad reside en nuestra personalidad. Nosotros no somos perros. Nosotros no somos monos. Y ningún animal, por mucho que se propague esta idea, tiene la misma dignidad de un ser humano. No puede tener los mismos derechos, no puede tener las mismas prioridades. Un animal sigue siendo un animal. Una mascota. That's it. Pero nosotros somos imagen de Dios. Polvo, pero polvo dignificado. ¿Puedes dar gloria a Dios por eso? ¿Puedes dar gloria a Dios por eso? Esto es extraordinario para mí. Ahora, lo segundo que quiero decirle es lo siguiente. Es que el pecado lo que hizo fue distorsionar la imagen de Dios en la creación. ¿Qué cosa es el pecado? Pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. Podríamos mencionar muchos conceptos de pecado, pero este es uno. Quebrantar la ley de Dios. Déjame ponerle un ejemplo. La ley de Dios es el marco para contener su imagen. Son los límites sanos para que nosotros reflejemos la imagen de Dios. Dentro de ese límite está contenido el carácter de Dios reflejado en nosotros.
Pero ¿qué hace el pecado? El pecado rompe. Es como si tuviéramos un martillo aquí ahora y diéramos en el mismo centro. ¿Y qué pasa con los pedazos del cristal? Dime, Isa. Pierde los límites, pierde los contornos, se hace pedazos, pierde su forma. Un pedazo no refleja la imagen completa. Como mismo el pecado afecta nuestra vida. Cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios, el pecado afecta nuestra vida. Tenemos consecuencias inmediatas y tenemos consecuencias a largo plazo, en la eternidad. Las consecuencias inmediatas es que el pecado trae dolor, vergüenza, separación de Dios. El pecado trae culpa. Además de eso, el pecado nuestro trae también consecuencias a otras personas. Si una persona ebria se vuela una luz roja, nosotros sabemos que otro inocente pagará las consecuencias. Si un estafador por teléfono nos roba a nosotros dinero o nos roba nuestra identidad, uno está ajeno a eso, no ha hecho ningún delito, pero el delito de otro nos pone a nosotros en un aprieto legal. Entonces, el pecado afecta no solamente nuestro mundo interior, sino también nuestras relaciones sociales y nuestra vida en comunidad. Por tanto, nuestra vida se hace pedazos. El pecado, literalmente, hace pedazos nuestra vida. No piense que el pecado es arte. No, el arte viene de la mano de Dios. El pecado es ruina, es quebrantamiento, es dolor, es frustración, es pobreza de vida. No hay nada bueno que se desarrolle, que germine en la vida de pecado. De manera que cuando tu vida anda en pecado, tu vida se hace pedazos y tú puedes tomar uno de esos pedazos, pero nunca va a reflejar la imagen completa de Dios. Supongamos entonces que nosotros querramos tomar los pedazos y armarlos. ¿Qué pasaría si tomáramos nosotros un espejo y volviéramos a poner las piezas la mejor forma posible? ¿Has intentado hacer eso? Yo creo que usted no, para que se tenga una imagen mental, ¿usted no ha visto cómo un espejo o un teléfono se escacha en una punta? Las partes están en su lugar, sin embargo, no refleja la imagen. No se puede usar en FaceTime un teléfono que están los cristales en su lugar, pero está allí quebrado. De manera que el ser humano, por mucho que quiera hacerlo, no puede restaurar la imagen de Dios en nosotros. Lo que está roto, roto está. Ahora, un espejo roto, una vida rota por el pecado, si no refleja la imagen de Dios, ¿la imagen de quién refleja? Dígame. Del Dios. Excelente. Excelente. Qué inteligente. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio han sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de mentira. Entonces, lo que está diciendo allí Jesús es: ustedes, a lo que querían hallarlo fuera de la ley, diciendo algo, haciendo algo que quebrantara los mandamientos del Señor para atraparlo, con malas intenciones, le hacían preguntas, le hacían trampas. Y después se presentaban con una cara de piadoso. Dice: ustedes no son hijos de Dios. Porque si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes me amarían, porque Dios me envió a mí. Yo y el Padre uno somos. Quien ama a Dios me ama a mí. Quien conoce al Padre me conoce a mí. Quien me conoce a mí me conoce al Padre. Pero si ustedes no me aman a mí, ustedes realmente lo que son es hijos de Satanás. ¿Por qué Cristo, el Dios amor encarnado, puede decir que cualquier persona es hijo de Satanás? Y estar bien dicho.
Porque es la verdad. Porque es la verdad. Y además, dice allí que como ellos están haciendo trampas, como ellos vienen con intenciones mentirosas, como ellos tienen malicia, no están reflejando el carácter de Dios, sino el carácter del diablo. Y esto es lo que hace el pecado. Distorsiona, rompe, quiebra la imagen de Dios en el hombre, y lo que se expresa entonces es el carácter de Satanás. Cuando nosotros sufrimos las mentiras, las traiciones, la violencia, todo eso del mundo, es porque se ha quebrado la imagen de Dios y Satanás se está viendo en el espejo de la vida de las personas, y el reflejo del malvado es lo que nos llega a nosotros en nuestras relaciones interpersonales. Hay una tercera verdad que quiero compartirle, y es que Dios restaura su imagen en sus hijos. Antes de eso, sí, Dios restaura su imagen en sus hijos. Dice Corintios capítulo 3 versículo 18: así que todos nosotros, como un espejo, como en el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Espíritu, que es la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando el Señor viene a nuestra vida, la obra de Dios es sobrenatural. Él toma los pedazos y no los pegas, sino que Él hace todo nuevo. Sí, son pedazos, pero cuando Él los toca, lo hace nuevo. Es nuestras propias palabras, nuestro propio tono de voz, son nuestras propias manos, son nuestros propios pies. Seguimos siendo los mismos, sigo siendo Darwin González. Pero Él toma los pedazos de Darwin González y los toca con su sangre y pone allí su espíritu, sopla sobre esos trozos y Él hace un espejo nuevo. Ahora, ese espejo, dice Corintios capítulo 3 versículo 18, segundo Corintios 3, 18, que nosotros lo reflejamos mirando a cara descubierta. Ahora, en ese capítulo, los versículos anteriores están diciendo que Moisés tenía la gloria del Señor, pero tenía que cubrir el rostro porque el pueblo no podía ver la gloria de Dios en su rostro. Pero ahora nosotros tenemos un mediador mucho mejor que Moisés. Y ese mediador no oculta su gloria, sino que ¿qué hace? La muestra. Aleluya. Muestra su gloria. Dice, a Dios nadie lo vio jamás, mas el Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado. Y dice, y nosotros vimos su gloria. Gloria al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Aleluya. Entonces, Él no es Moisés, sino que Él revela la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos en una relación personal con Dios, cualquier velo que haya entre tú y el Señor, por tradición, creencia, valores, sistema de vida, el pasado, la herencia familiar, cualquier cosa que haya, sea un velo para que tú conozcas más al Señor, el Señor por su Espíritu va quitando ese velo para que tú lo veas a Él tal cual Él es. Amén. Dice que vemos cara a cara al Señor como por un espejo. Ahora, el espejo precioso en el que nosotros podemos ver al Señor es la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, allí vemos a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, su reflejo, su imagen se refleja en nosotros. ¿Tiene sentido? Supongamos que este espejo sea la Biblia ahora. Cuando nosotros vemos el espejo, detrás de ese espejo está Cristo. Pero nosotros estamos mirando a Cristo en el espejo, y mientras más vemos a Cristo, más podemos arreglar nuestra vida para ser como Él.
más podemos arreglar nuestra vida para ser como Él. Pensemos como un adolescente, Albertico. Supongamos que Cristo está peinado con una raya al lado derecho. Y nosotros nos estamos mirando en el espejo a Cristo. Y de pronto tú tienes una raya puesta en medio. Tú quieres parecerte a Cristo, Matías, ¿verdad? ¿Qué tú haces? Una rayita al lado y... Bueno, esto es lo que pasa cuando vemos la Biblia. Cuando vemos la Biblia dicen, el Señor es paciente, es compasivo. El Señor es misericordioso. Y tú ves la raya al lado y dices, oye, ¿qué? Déjame arreglarme. ¿Y qué sucede? Que la Biblia, que es el espejo que nos refleja a Cristo, llega a ser una sola cosa contigo. Y entonces tu vida llega a ser también un espejo donde se refleja Cristo. ¿Tiene sentido? He tratado de hacerlo lo más sencillo posible para que puedan seguirme la idea. Porque a la misma vez la Biblia es el espejo y también nuestra vida. Las dos cosas son el espejo donde se refleja la gloria de Dios. Pero cuando nuestra vida llega a ser el espejo, cuando nuestra vida encarna la Biblia. Amén. Porque donde único podemos ver hoy la gloria de Dios tal como es en verdad, es en las Escrituras. ¿Dónde tú ves la imagen de Dios? ¿Dónde tú ves la gloria de Dios revelada? Solo en las Escrituras. Tú ves al Señor cara a cara en las Escrituras y entonces el Espíritu de Dios te hace más semejante a la imagen del Señor que ves en la Biblia. Y por esa acción tú vas siendo transformado de gloria en gloria a la misma imagen que logras ver. Esto es lo que quiero decirte. Si tú no logras ver la imagen de Cristo, no llegas a ser transformado como Él. Porque somos transformados a la gloria de la misma imagen que logramos ver. Lo que quiero decir con esto es que si no nos adentramos en las Escrituras, si no profundizamos en las Escrituras, nunca veremos la gloria de Dios tal como Él es. Por tanto, nunca seremos transformados a esa imagen porque no la veremos. Y podemos ser transformados solo en la misma medida que vemos. Esto lo dice Primero de Juan, capítulo 3. Dice, cuando Él se manifieste, nosotros le veremos tal y cual Él es. Entonces nosotros seremos transformados a su imagen. Porque ahora Dios no ha terminado su obra. Pero en ese día, cuando le vemos cara a cara y le veamos tal cual Él es y veamos la esencia misma, la imagen misma de su gloria, en ese instante, en su presencia, seremos glorificados a la misma imagen perfecta que estamos viendo en el cielo. Y allí el Señor firmará obra completa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, mi amado hermano, así es. Porque solo Jesús es uno más. ¿Bien? Solo Jesús es la perfecta imagen de Dios. Él dijo, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Muéstrame al Padre. Esto para reafirmar lo que ya acabo de mencionar, que al abrir las Escrituras y ver a Cristo, entonces quien es la imagen perfecta de Dios, esa imagen se nos transfiere a nosotros por la acción del Espíritu. Esta es la pregunta final y con esto voy a estar terminando. Si cada ser humano es creado a imagen de Dios, entonces ¿qué? ¿Cuáles son las implicaciones que tenemos de ser creados a imagen de Dios?
Cada ser humano. ¿Puedes decirlo conmigo? 3 y cada ser humano. Cada ser humano fue creado de imagen de Dios. Bueno, si eso es verdad, les voy a dar alguna consideración. No se puede agredir al ser humano. A ninguno. No se puede agredir. Ni en palabras, ni en hechos, ni de manera pasiva, descuidándolo. No se puede agredir. La palabra nos dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, que no podemos hacerlo porque nuestro prójimo es creado a imagen de Dios. Segunda consecuencia. Los bebés tienen derecho a nacer. Porque ese bebé es portador de la imagen de Dios. No es tu propiedad. No es tu cuerpo. Es una persona diferente a ti. No es un dedo, no es una oreja, no es una nariz. Es una persona. Desde el momento que fue engendrado, es una persona, es un individuo aparte de ti. Y merece el respeto de su vida como cualquier otra persona. Porque está vivo y tiene la imagen de Dios. Tercero, los ancianos deben ser cuidados. ¿Tú no te has dado cuenta cómo la tendencia está cada vez más orientada a abandonar a nuestros ancianos? ¿Por qué? Porque pensamos que el valor de un anciano está en detrimento porque no es productivo, porque no aporta. No. El valor de la persona no está en la productividad, en lo que aporta. El valor de esa persona está en quien es imagen de Dios. Los ancianos hay que amarlos, hay que cuidarlos, sí, hay que soportarlos también, porque tienen imagen de Dios. Los minusválidos, los incapacitados físicos, hay que amarlos. Sí, hay que amarlos, incorporarlos, aceptarlos, hacer sacrificios, adaptarse, ajustarse, abrir la puerta, incluirlos. Hay que hacerlo, porque su valor no depende de su habilidad. Los menos inteligentes, los que son lentos para aprender, hay que tenerlos en cuenta, porque su valor no depende de su nivel cognitivo. Los pobres, los desamparados, hay que amarlos. Su valor no depende de sus posesiones. Tenga o no tenga una persona, es imagen de Dios. Dice la palabra del Señor que cuidado de nosotros, en otras palabras, cuidado de nosotros que llegue un rico y le digamos, siéntate aquí en buen lugar. Y veamos a alguien con menos posibilidades económicas, estate allí porque tienes una peste. Cuidado de hacer eso, distinción de personas por lo que poseen, por lo que te puede dar, por lo que te puede conseguir. No, el valor de una persona no está en lo que tiene. Hay que aceptar a los inmigrantes, hay que hacerlos. Una vez que estén aquí, la labor del Señor es amarlos, cuidarlos, servirles, protegerlos, guiarlos a Cristo. Es nuestra responsabilidad. No estoy apoyando la migración ilegal, aunque quiero que todos los cubanos estén en Estados Unidos. No estoy hablando de legalidad, estoy hablando de nuestro deber social como cristianos. Debemos amar, aceptar, proteger, proveer a los emigrantes. Todos nosotros fuimos emigrantes en un momento dado, hablando en sentido general. El pueblo de Israel fue emigrante y extranjero en Egipto. Y Dios le dijo, tú fuiste extranjero en Egipto, tú tienes que proteger a los extranjeros en tu tierra y cuidarlos. ¿Por qué? Porque el valor de esa persona no está en su estado migratorio. Entonces, bueno, esto me ofende a veces. Cuando tú tratas a una persona que está recién llegado, con menos valor, dignidad, respeto, porque otra persona dice, no, yo soy ciudadano americano. ¿Y qué?
¿Y qué? No, porque estos balseritos, estos acabaditos de llegar, estos marielitos, como se decía en la década de 90. No, hermano, no. Dentro de la iglesia del Señor, no. Los migrantes deben ser aceptados. La palabra del Señor dice que los presos deben ser amados. Porque el valor de esa persona no está en su código moral. Un homosexual hay que amarlo. Un ladrón hay que amarlo. Un asesino hay que amarlo. No quiere decir que se aplauda y se acepte sus hechos. Pero hay que amarlo porque allí, borrosa, quebrantada, hecha a pedazos, está la imagen de Dios en algún lugar. Los negros hay que amarlos. Hay que amarlo porque el valor de esa persona no depende del color de su piel. Hay que amar a los negros con el amor de Dios y cambiar nuestro vocabulario con respecto a ellos. Porque si no cambiamos nuestro vocabulario respecto a ellos, mucho menos los vamos a amar. Y si no los vamos a amar, no los vamos a llevar a Cristo. Y no podemos decir que lo vamos a llevar a Cristo cuando en nuestro corazón no lo amamos. El camino del testimonio de Cristo transita por las vías del amor. Si esto nos parece mucho, Jesús dijo: amen a sus enemigos. ¿Por qué? Porque allí está la imagen de Dios. Amado hermano, debemos amar a todos esos excluidos, fuera del margen de lo aceptado, de lo cómodo. Porque reconocer, anoten esto, reconocer la imagen de Dios en otros es parte de la reconstrucción de reconocer la imagen de Dios en ti. En otras palabras, la acción que está haciendo Dios en ti de restaurar la imagen suya en tu vida comienza cuando comienzas a descubrirla en otros. ¿Por qué empiezo a incluir, a aceptar, a perdonar, a servir, a predicar a esos? Porque Dios está haciendo su trabajo en mí. ¿Cómo puede ser que dice: yo estoy creado a imagen de Dios? Yo quiero reflejar la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios. Pero no puedo con ese tipo de personas. No puedo. Hermano, yo, primero de los pecadores, necesito que el Señor siga trabajando en mi corazón. Pero esta es la meta del Evangelio. Todos deben ser amados, aceptados, dignificados, servidos, rescatados, porque todos están hechos a imagen del Señor.